Un saludo cordial en el Señor, queridos hermanos. La paz de Cristo more en cada corazón. Gracias por estar aquí con nosotros. Este es el programa de profecía presentado por La Verdad Profética. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan cada fin de semana en estos programas, en estos temas diseñados, preparados en oración, en humildad y con el deseo que cada uno sea bendecido al leer, al escuchar y al estudiar juntos la palabra de Dios. Mi nombre es Miguel Martín y es un placer estar aquí. Hoy tenemos un tema que se titula el periodo de la gracia, o mejor dicho, la gracia en profecía. Créame que el tema, como cada uno de los que hemos tenido aquí en el programa, será instructivo, inspirador y sobre todo nos ayudará a amar más la palabra de Dios. Leo un pensamiento aquí en Joya de los Testimonios, tomo 1. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 121. Y tome nota de esta cita porque es muy apropiada, es una joya. Es una joya al estudiar la palabra de Dios. Joya desde los Testimonios, tomo 1, página 121, dice así: la palabra de Dios, debidamente comprendida y aplicada, es una salvaguardia contra el espiritismo. Usted dirá, bueno, el espiritismo sabemos que es malo, pero yo no lo estoy buscando. Hermanos, el espiritismo ha llegado a penetrar por medio de hecho, controla a la mayoría del mundo por medio de la televisión, por medio de libros seculares, muchas veces a través de la misma música que escuchamos desde nuestros propios púlpitos, hogares o automóviles. Y lamentablemente también el espiritismo está promoviéndose desde el púlpito a través de sermones que en vez de exaltar la verdad nos hacen sentir emocionalmente bien, agradables. Usted dice al salir, me sentía bien allá adentro, pero ese sentir desaparece a las horas, a los minutos, si mucho dura a veces 1 a 2 semanas. Pero la palabra de Dios dice, Joya de los Testimonios, tomo 1, 121, debidamente comprendida y aplicada, es una salvaguardia contra el espiritismo. La teoría de un infierno que arde eternamente, predicada desde el púlpito y presentada constantemente a la gente, presenta una injusticia para el carácter benevolente de Dios. Le presenta como el mayor tirano del universo. Este difundido dogma ha hecho volver a millares hacia el universalismo, la incredulidad y el ateísmo. Pero aquí viene la parte que quiero que digiramos juntos. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es una recta cadena de verdad. Repito, la palabra de Dios es clara y es una recta cadena de verdad. Y resultará un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla, aun cuando hayan de sacrificar sus apreciadas fábulas. Noten que este texto está puesto hacia futuro. Es un texto profético, es un texto en beneficio de usted y de mí, de todos aquellos que vivimos en el tiempo del fin. Dice que la palabra de Dios es clara, es una cadena de verdad. Y ella dice, al recibirla, vendrá a ser un ancla para aquellos que estén dispuestos a recibirla. Ella, la palabra, los salvará de los terribles engaños de estos tiempos peligrosos. Si usted y yo no nos aferramos a la palabra de Dios, ¿a qué podemos aferrarnos? Bienvenido entonces a este tema profético. Con esto en mente les invito a que nos arrodillemos y oremos.
Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, invitamos a nuestro Dios, el Espíritu Santo, a que nos redarguya de pecado, nos muestre el camino de justicia e implante en nosotros la imagen, el carácter y la palabra de Dios. Su palabra es clara, su palabra es una cadena en la verdad. Su palabra nos guardará de todo engaño, nos hará libres y aptos para ser su pueblo, sus hijos, sus siervos en este tiempo. Lo invitamos, Señor, haga presencia, permita que el tema de hoy sea la bendición que hemos venido a buscar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente bienvenidos a todos los que nos están acompañando vía internet y aquellos que están en conferencia también. Gracias por hacer ese esfuerzo, tal vez sacrificio, y gracias al Señor que usted está aquí. A veces nos escuchan en algunos lugares como en California durante su almuerzo, durante su comida, porque pues allá apenas son a la 1 de la tarde. Aquí en el centro del país ya son a las 3 y allá por el este del país, como Nueva York, norte de Carolina, Florida, estamos hablando ya de las 4 p.m. Así que gracias por hacer ese arreglo y estar aquí con nosotros. No hay programa si usted no nos acompaña, así que quiero en el Señor darle gracias por estar y acompañarnos. En el estudio anterior analizamos el tema sobre la estrella de Apocalipsis 9 versículo 1 y las langostas de Apocalipsis 9 versículo 1 al 3. Y en resumen, les invito a que vean el estudio anterior que habla sobre el tema para que vea que el tema de hoy es un seguimiento. Y si algo no cuadra en su entendimiento, por favor vea el tema anterior sobre la estrella y las langostas de Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 al 3. Hoy hemos titulado el estudio La gracia en profecía, el periodo de gracia en profecía. De manera resumida diré que aprendimos en nuestro estudio anterior que la estrella representa a Cristo, quien vino con la llave del Evangelio a darle con su muerte libertad al pecador, una nueva oportunidad a la humanidad. Aprendimos de manera clara, y quisiera ir ya de lleno a Biblia, Apocalipsis 9 versículo 3. Dice que una vez la estrella haya llegado a la tierra, al abismo del pecado, y con la llave haya abierto la puerta de salvación, ocurrió algo interesante. Dice que del abismo salió humo. Y lo explicábamos en el tema anterior. Y del humo salieron, dice el versículo 3, y del humo salieron langostas. A las claras aprendimos de que las langostas fueron el resultado de la muerte de Cristo. Las langostas, claramente aprendimos, representan a los cristianos como resultado del sacrificio de nuestro Salvador. Eso lo vimos claramente a través del libro de Números, a través del libro de Isaías, a través del libro de Joel. Por favor, vea el tema anterior. Dicho eso, a las langostas ahora, que es el tema que vamos a estudiar, Apocalipsis 9:4, así que si está siguiendo esta serie, por favor, tome notas, ponga la fecha, tome las citas y estúdielo por usted mismo. Busque cuanto diccionario quiera, cuantas interpretaciones hayan, y aférrese a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede interpretar un versículo con otro, y de esa manera uno no se confunde. Pero a las langostas, a quienes ya vimos que representan al pueblo de Dios, y yo creo que sería bueno de que les dé esos textos, porque si no, de otra manera algunos son medios haraganes,
no les gusta ir y analizar otros temas. Entonces, por alguna razón el Espíritu me dice que debo compartirles esos versículos para comprobar de que langostas representan gente, pueblo de Dios. El libro de Isaías capítulo 40. Mire lo que dice el versículo 22. Palabra de Dios dice así: Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Así que aquí encontramos un versículo que a las claras dice que los seres humanos son comparados a las langostas. Allá en el libro de Números capítulo 13, versículo 34, palabra de Dios dice: cuando el pueblo de Dios fue a expiar la tierra en los días del pueblo de Israel, versículo 34 nos dice lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, hablando del pueblo de Dios, de esos espías, de esos que fueron como líderes y hombres del Señor a examinar la tierra, y éramos nosotros a nuestro parecer como ¿qué? Como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vemos entonces a las claras que Isaías 40:22 dice que langosta representa al ser humano. Pero en Números 13, versículo 34, encontramos que el nombre de langosta se le da específicamente a los hombres, a las mujeres, al pueblo de Dios. Por eso decimos que cuando Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 dice que y del humo, ya explicamos, del sacrificio de Cristo como cordero en la tierra, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estas langostas no eran más que el simbolismo de los cristianos, de aquellos por quienes Cristo murió, y como Pedro, Juan, Lucas, Pablo y así sucesivamente aceptaron el sacrificio de Cristo. Ellos, como los de la Edad Media y nosotros los cristianos en el tiempo del fin, estamos representados por las langostas como resultado del sacrificio de Cristo. Por eso dice salieron del humo. Muy bien, pero un versículo más y este nos introduce al estudio de hoy. El libro de Joel profetizó algo extraordinario. Algo extraordinario, dice así el capítulo 2, versículo 24. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón. Y miren ahora cómo le llama a este grupo de animales que básicamente son símbolos de medios que él utiliza. Especialmente quiero enfatizar la langosta. Dice: mi gran ejército que envié contra vosotros. Así que de un ángulo u otro vemos que las langostas representan seres humanos, representan al pueblo de Dios, representan a los cristianos, que el Señor le llama mi gran ejército. Ahora yo les pregunto, ¿los cristianos no han sido desde la muerte de Cristo hasta el tiempo del fin, hasta hoy, el gran ejército espiritual del Señor? El mismo capítulo 2 nos habla en el versículo 5 sobre el pueblo de él. En la última parte del versículo dice: están preparados, dice, como fuerte pueblo, aparejado o preparado para la batalla, para la guerra espiritual.
Así que en conclusión, queridos hermanos, las langostas de Apocalipsis 9 representan al ejército de Cristo, representan a los soldados del Señor, representan a los cristianos, a la comunidad cristiana, a la iglesia cristiana, a los apóstoles, a los discípulos, a los reformadores, a los mileristas, a los adventistas, a todos aquellos que desde la muerte de Cristo hasta el tiempo presente hemos aceptado la insignia de cristianos, la salvación. A ellos ahora se les da un mandato, y aquí viene la lección para este momento. Espero que esté tomando notas. Yo tengo las mías aquí para poder compartir con ustedes los textos correctos. Apocalipsis 9, versículo 4. A las langostas ahora. Ustedes saben de que el único que tiene autoridad eterna, el que da y quita, es Dios. Eso lo podemos leer en toda la Biblia. Y miren lo que dice el capítulo 9, versículo 4. Noten lo que ocurre con las langostas que salen del humo. Los cristianos como resultado de la muerte de Cristo. Dice así. Leo capítulo 9, versículo 4. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Claramente, hermanos, encontramos aquí una orden, un mandato. Y el mandato era de que no hiciesen daño. Así que aquí vemos un par de cositas. Número 1, en el versículo 4, se les dio la autoridad, el mandato, número 1, de no hacer daño. Número 2, dice que no podían afectar a la hierba. Número 3, ni cosa verde o árbol. Número 4, dice, solamente serían afectados los que no tuviesen el sello de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Primeramente quiero mencionarles que esa autoridad o ese mandato de no hacer daño solamente la da Dios. Y encontramos algo similar en Apocalipsis 7, versículo 2 y 3. Vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Una vez más, involucra aquí el sello del Dios vivo, a Dios, diciendo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Así que noten aquí de que el que da la autoridad, el mandato de hacer daño o de no hacer daño, es Dios. El mismo Dios de Apocalipsis 7, versículo 2, que dijo en determinado tiempo profético, hagan daño, es el mismo que a las langostas les dijo desde la cruz hasta nuestro tiempo, no hagan daño. Versículo 3, repite la orden, diciendo, no hagáis daño a la tierra. ¿Ni a quién? Ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que con esto vemos claramente que el Dios de Apocalipsis 7, versículos 2 y 3, es el mismo Dios que da el mandato en Apocalipsis 9, versículo 4. ¿A quiénes? A sus siervos, a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a las langostas, de que no hiciesen daño. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el que el Señor le haya dicho a las langostas de Apocalipsis 9, versículo 1 al 4, el que no hiciesen daño? Y les fue mandado, se les dio autoridad, poder
mandato que no hiciesen daño. Queridos hermanos, la lección es la siguiente. Desde Adán, cuando pecó, hasta la muerte de Cristo, el hombre pecaba y moría, o lo mataban. Una nación pecaba, era destruida. Un hogar pecaba, era destruido. Y desde allá hasta la muerte de Cristo, el Señor ha juzgado, condenado el pecado, pero también matado, ha hecho daño a los que han sido infieles. Y veremos que cuando Cristo vino fue todo lo contrario. El periodo de hacer daño, el periodo de matar, el periodo de destruir, por decirlo así, al pecador, al individuo, al ser humano, adquirió una pausa, un periodo, un tiempo que llamamos tiempo de gracia. Ahora, ¿cómo podemos confirmar de que antes el Señor mataba y destruía, y de Cristo hasta nuestro tiempo, aunque pecan y fallan y ofenden a Dios, tanto los que profesan su nombre como los que no profesan, se han dado cuenta que nada grave pasa? Como ejemplos que vamos a dar del pasado, que cuando ellos se corrompían, el Señor los destruía. Cuando pecaban, los mataba, los destronaba, los quitaba. Pero el periodo de las langostas es el periodo de la viva gracia. El periodo de la gracia, el periodo en que si haces bien o mal, pareciera que nada ocurre, porque la gracia florece. Por eso es que muchos adulteran, pecan, caen, y nada les pasa, aunque sean pastores y ministros, iglesias enteras. Pero en el pasado no. La nación judía, el pueblo de Israel, los reinos, individuos, pecaban, fallaban y morían, sufrían las consecuencias. Primer ejemplo que tenemos aquí es el diluvio. Si usted gusta abrir su Biblia en Génesis 7, versículos 10, Génesis 7, versículo 10 y versículo 23, palabra de Dios dice así: vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él en el arca por las aguas del diluvio. Eso versículo 7, verso 10. Sucedió que al séptimo día de las aguas del diluvio fueron sobre la tierra. Versículo 23. Así, con el diluvio, así fue destruida, subraya esa palabra, así fue destruida toda sustancia que vivía sobre la faz de la tierra. Más claro no puede estar. Eso fue en el Antiguo Testamento. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora el ejemplo de la matanza en la nación egipcia. Éxodo. Más adelante en la historia encontramos Éxodo, capítulo 12, versículo 29. Y dice lo siguiente. Éxodo 12, 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió, mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. O sea, ellos encararon las consecuencias de su rebelión, de su pecado, de su rechazo del Señor. Tenemos un ejemplo uno fue mundial, el otro fue con esta nación, Egipto, y ahora tenemos una específica y directa con el mismo y propio pueblo de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 17 y 21. Directamente con el pueblo dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo
a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Versículo 21. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Con esto, queridos hermanos, quiero decir de que el periodo de destrucción, el periodo de juicio, por decirlo así, el periodo en el cual el ser humano encaraba juicio, era en el Antiguo Testamento. Ese periodo de destrucción, de muerte, de encarar las consecuencias de su pecado continuamente, ocurrió a las claras en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ocurre algo diferente. Si usted va al Antiguo Testamento, a las claras ve cómo el pueblo de Dios ejecutaba juicio contra los pecadores, ya sea individuo, ya sea hogar o ya sea nación. Pero en el Nuevo Testamento encontramos algo diferente a ese Dios de juicio, a ese Dios destructivo del pecado, claro, a ese Dios que enfrentaba al pecador y lo mataba. Pero en el Nuevo Testamento encontramos otra característica, la más bella de Dios, un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de perdón, de amor. Y por eso es que en el periodo de las langostas, o sea, el Nuevo Testamento, encontramos en Apocalipsis 9, versículo 4, y les fue mandado, se les dio autoridad, un mandato, que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esto sencillamente quiere decir de que con la muerte de Cristo y con las langostas como resultado de su muerte, el cristianismo entró al periodo de la gracia, al periodo del perdón, al periodo donde aparentemente nada ocurre contra el pecado o el pecador. Han hecho y deshecho tanto humanos dentro de la iglesia como humanos que nunca han reconocido o aceptado al Señor, y pareciera que nada ocurre. Nada ocurre porque Dios dio un mandato en el periodo de las langostas: no hagáis daño a ninguna hierba, a nada verde, ni a ningún árbol. ¿Qué representa hierba? Bien, rápidamente en el libro de Primera de Pedro 1, versículo 4, encontramos que hierba representa a la humanidad, al ser humano. Dice en el capítulo 1, versículo 24, porque toda carne, o sea, todo ser humano es como la hierba. Así que, independientemente a que aceptasen o rechazasen el evangelio durante la era cristiana, el mandato de Dios era: no iba a ocurrir ningún daño, ninguna consecuencia aparente a toda hierba. ¿Qué representa el árbol? Mateo capítulo 3, versículo 10, encontramos que árbol representa
a seres humanos, pero específicamente a líderes, tanto en el pueblo como en el mundo. Mateo capítulo 3, versículo 10 dice: ahora, dijo Juan el Bautista, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es cuando él se estaba refiriendo al liderazgo en su tiempo. Allá en Daniel también encontramos cuando Nabucodonosor tuvo un sueño de un grande árbol, allá en el capítulo 4. También allá en Ezequiel capítulo 31 encontramos que grandes líderes y naciones son comparadas a el árbol. Así que toda cosa verde, sea hierba, pueblo general, o sea árbol, líder general, no iban a recibir ningún daño, ya sea que aceptasen el evangelio o ya sea que rechazaran el evangelio. Y hasta hoy, usted ve a los grandes artistas haciendo y deshaciendo. Usted ve a grandes gobernadores, hacen y deshacen, dan órdenes que usted se quedaría frisado, se quedaría congelado al saber las órdenes que dan o lo que hacen. Tanto líderes en la iglesia como líderes en el mundo, y nada ocurre. El otro día, y tengo ahí la carta, de un gran líder del pueblo que dio la orden de matar a otro que le estaba interrumpiendo el camino dentro del pueblo. Claro, estas cosas no se pueden decir tan así porque tal vez lo ponen a uno también en la lista, pero bueno, el Señor nos va a proteger. Y uno dice, bueno, ¿y a esa gente no le pasa nada? ¿Por qué? Porque estamos en el periodo cuando a las langostas, Apocalipsis 9, versículo 4, se les dijo, no hagáis daño. Ese periodo, hermanos, se conoce como el periodo de la gracia. A esto se refería Juan el Bautista cuando dijo Mateo capítulo 3, versículo 1. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, verso 2, arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. El libro de Hebreos, hablando de un trono de la gracia, dice lo siguiente: un reino involucra un trono. Y ahorita van a ver las conexiones que hace el espíritu de profecía con estos versículos. Allá en el libro de Hebreos, Hebreo capítulo, dice así, Hebreo capítulo 4, versículos 16. Lleguémonos pues, dice el apóstol, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, aunque yo sé que usted sabe que desde que el hombre cayó, el Señor abrió una puerta llamada la gracia, pero lo que usted no sabe, o mejor dicho, la mayoría no sabe, porque hay algunos que sí saben, es de que la gracia, aunque se abrió la puerta a la gracia desde que Adán y Eva pecaron, la gracia no estaba confirmada sino hasta la muerte de Cristo. Por eso es que mucha gente pecaba y aunque duraban años, morían o enfrentaban las consecuencias de su pecado, y a las claras, como el diluvio, como la matanza en Egipto, como la destrucción de Jerusalén en los días de Jeremías. Todos estos eventos eran claramente una voz de Dios diciendo: esto es por tu pecado. Pero hoy día, hermanos, hay de todo en el pueblo, y dígame, nada pasa, ni bien ni mal. ¿Por qué? Porque vivimos en un periodo en que todavía Dios no ha llamado a juicio. Por eso es que nosotros entendemos el tema del juicio, porque a futuro vamos a recibir aquellos infieles las consecuencias de nuestros pecados, aunque en vida aparentemente nada pasó. Desde Cristo hasta hoy. Desde Cristo hasta el tiempo del fin. Conflicto de los siglos, página 396,
dice lo siguiente con respecto al trono de la gracia. Estoy leyendo página 395 primero y luego 396. Dice así, palabra de Dios. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. Pero ¿cuándo fue establecido? ¿Cuándo vino a ser vigente? Conflicto de los siglos, 396 dice así: el reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre. Usted dirá, bueno, el hermano parece que se está contradiciendo. Él dijo que no. Yo dije que se abrió la puerta de la gracia. Pero ¿qué fue lo que no había ocurrido? El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio de Dios como plan y por su promesa. Y mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos por fe. Sin embargo, el reino de la gracia no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. O sea que si Cristo no moría, el reino o la promesa de salvación o el reino de gracia, la oportunidad de poder rescatarse el ser humano de su desgracia de pecado, era en vano. La promesa existió desde que el hombre cayó, pero no había sido confirmada hasta la muerte de Cristo. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Luego dice, aún después, oigan bien esto, aún después de haber iniciado su misión terrenal, o sea, él vino a la tierra, empezó su misión, aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. En Getsemaní la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces hubiera podido empujar el sudor de su sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciera su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existía por la promesa de Dios, quedó establecido. Así, dice el Espíritu Profecía, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. ¿Entienden por qué entonces a las langostas de Apocalipsis 9:1 al 3, que salen del humo, del sacrificio, de la muerte de nuestro Salvador, se les da la orden ahora: no hagáis daño a nada? Un mensaje contrario a la antigüedad de hacer daño y destruir al pecador, altares, naciones, iglesias enteras en el pasado. Porque ahora la gracia estaba asegurada. Y desde ese entonces hasta nuestro tiempo, encontramos ahora el periodo de la gracia. Un segundito aquí. Es interesante, hermanos, entonces que reflexionemos en esto, porque no por casualidad se le da la orden a las langostas de no hacer daño.
¿Entendemos el mensaje? ¿Captamos la verdad? Así que es importante captar esto. Así que ni la hierba ni ningún árbol van a recibir daño hasta su momento en el día del juicio. En el momento que la gracia termine. Dice un punto más para poder confirmar que las langostas aquí no solo nos introducen al tiempo de la era cristiana, al periodo de gracia asegurada, sino también nos da autoridad. ¿Pero autoridad de qué? ¿Para destruir o para salvar? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Ya dijimos que son los cristianos. Y les fue dado autoridad, potestad, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Hermanos, ¿a quienes Dios les ha dado autoridad, potestad? Adán y Eva lo perdieron cuando pecaron. Y el Señor tomó rienda de su obra en todo el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo hace un cambio. No hay destrucción, no hay muerte de manera clara y directa por el pecado, sino prolonga su ira, prolonga su juicio, prolonga la vida, les da oportunidad para que nadie, dice en el Nuevo Testamento, para que nadie perezca y puedan ser salvos. A eso le llamamos tiempo de gracia. Pero con respecto a la autoridad, miren lo que dice el libro de Mateo, el último capítulo, capítulo 28. Dice en el versículo 17 y 18. Y como le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y miren ahora, lo que él recibe se lo da a sus discípulos, a sus hijos. ¿Potestad de qué? Versículo 19. Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La potestad, la autoridad, el mandato de no hacer daño son las buenas nuevas del Evangelio. Son el mensaje de salvación para toda hierba y todo árbol y toda cosa verde, para todo ser humano. Mi querido hermano, si usted en vez de salvar está destruyendo, si en vez de salvar está condenando, si en vez de ayudar está hundiendo al prójimo, al ser humano, al vecino, al familiar, al esposo, a la esposa, usted no tiene el mensaje de las langostas. Por eso la Biblia dice: hijo mío, la venganza es mía. ¿Por qué? Porque la autoridad que nos ha dado, la potestad con la cual nos ha llenado, es la de salvar, es la de predicar las buenas nuevas, es la de ayudar, es la de rescatar. Eso debe ocurrir en el tiempo de gracia afirmado. ¿Con qué? Con la muerte de Cristo. Por eso a las langostas se les dice: no hagáis daño. Muy bien. ¿Hay más sobre esto? Claro que sí. Miren lo que dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 38. Interesante, me fascina estos detalles porque, hermanos, amplían nuestro conocimiento, llenan nuestro espíritu de una esperanza que solamente la palabra de Dios puede dar. Mateo capítulo 5, versículo 38 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué dice el verso 39 en adelante? Mas yo os digo en el Nuevo Testamento: no resistáis al mal. Antes, cualquiera que te hiriere en tu mejilla, en la diestra,
vuélvele la otra también. Y al que dijere y te iniciase en pleito y tomare tu ropa, déjala también, no pelees. Verso 41. Y a cualquiera que te cargare por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pidiere, dale. Y al que quisiere tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, verso 43, y aborrecerás a tu enemigo. Así dijo Dios en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrujan y os persiguen. ¿Por qué? Porque solo teniendo esta actitud, solo obrando como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el periodo de las langostas, nos volvemos verdaderamente hijos de Dios. Versículo 45. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. ¡Wow! El mensaje de Apocalipsis 9:4, de no hacer daño. Os mando que no dañéis a la hierba, ni cosa verde, ni árbol. Es un mensaje de salvación. Mis hermanos, vivimos en el tiempo de las langostas, en el tiempo de la gracia. Hay de aquel que no la aproveche, hay de aquel que no la utilice, hay de aquel que no se beneficie. Por eso para mí se me hace tonto, estúpido, que una persona se pierda con tanta oportunidad de salvación. En algún libro inspirado dice que el único pecador que no se va a salvar es el que no confesó sus pecados. O sea que los pecadores se van a salvar. Claro, los que confesaron e hicieron uso de la gracia. El que se va a perder no es porque fue santo, sino porque no confesó sus pecados, no redimió el tiempo de su salvación en el tiempo de la gracia. Dice la palabra de Dios en el libro Mensajes Selectos, tomo 3. Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 475 a la 479, para ir cerrando. Este periodo, hermanos, de las langostas, este periodo de no hacer daño, se va a terminar pronto. O sea, se va a terminar el tiempo de gracia. El tiempo de gracia está en profecía y está confirmado con la muerte de Cristo. ¿Haremos uso de ello? ¿Cómo saber que el Señor está por cerrar la gracia? Tanto en la iglesia como en el mundo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 475, dice palabra de Dios de la siguiente manera. El mundo en rebelión. Las escenas de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y lo volverán a hacer en una escala inmensa. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Dice en la página 477. La destrucción de Jerusalén representa lo que sucederá al mundo, y la advertencia que entonces dio Cristo continúa resonando a través de los siglos hasta nuestros días. Lucas 21:25. Sí, ellos traspasarán sus límites y habrá destrucción en su camino. Harán naufragar los barcos que navegan sobre sus aguas tranquilas, y con el peso de su propia carga irán rápidamente a la eternidad sin tiempo de arrepentirse. Habrá calamidades en tierra y mar. La sociedad se derrumbará. Los que están en el mundo y han perdido su conexión con Dios están haciendo esfuerzos desesperados y enloquecidos para constituirse en el centro. Esto los hacen desconfiar el uno del otro, a lo cual siguen el crimen,
Los reinos del mundo se dividirán contra sí mismos. Irán escaseando poco a poco quienes actúen como cuerdas de simpatía para vincular a los hombres con lazos de hermandad. El egoísmo natural del corazón humano será desarrollado por Satanás. Él usará las voluntades incontroladas y las pasiones violentas que nunca fueron puestas bajo el dominio de la voluntad de Dios. De esta manera irá cerrándose, terminándose, acercándose el fin de la gracia. ¿Vemos algo similar hoy? Los juicios retributivos de Dios vistos en visión. Dios tiene un depósito de juicios retributivos que Él permite que caigan sobre todos los que han continuado en el pecado a pesar de la gran luz. Sí que hay juicios retributivos pendientes y que empiezan a manifestarse, pero se verán a las claras cuando el tiempo de gracia termine. Ahora usted dirá, ¿qué es lo que yo estoy tratando de decir con esto? Bueno, estoy diciendo que desde Cristo hasta nuestro tiempo hay un periodo en el cual no hay daño, no hay muerte directa como consecuencia del pecado, porque la gracia ha sido confirmada. Este periodo prolongado de oportunidad existe, pero está por terminarse. Está por repetirse lo que una vez Dios hizo en la antigüedad. Juicios retributivos, destrucción, muerte a grande escala está por manifestarse. 4:79. Podremos escapar de los juicios que vienen sobre la tierra únicamente si estamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo. Interesante. Estamos al borde de acontecimientos grandiosos y solemnes. Las profecías se están cumpliendo. El último gran conflicto será corto, pero terrible. Antiguas controversias serán revivadas. Surgirán nuevas controversias. Tenemos una gran obra que hacer. Nuestra obra ministerial no debe cesar. La última amonestación debe ser dada al mundo. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo presente. ¿Cuánto tiempo durará? Solo por un corto periodo. La pregunta de cada uno debe ser: ¿quién soy yo? ¿A quién debo lealtad? ¿Está renovado mi corazón? ¿Está reformada mi alma? ¿Están perdonados mis pecados? ¿Serán ellos borrados cuando venga el tiempo del refrigerio? (478) Ha llegado el tiempo cuando habrá en el mundo un dolor que ningún bálsamo humano puede curar. Hermanos, el tiempo de gracia llegará a su fin. Maranata, el Señor viene. Maranata, el Señor viene. Nos dice que la gracia va a terminar. Aplicando Apocalipsis 22:11, Maranata en la página 261, dice lo siguiente. Dice así. Apocalipsis 22:11 dice: el tiempo viene cuando el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Cuando el juicio investigador haya acabado su obra, el destino de todo ser humano habrá sido decidido para vida o para muerte. El tiempo de gracia termina un poco antes de la aparición del Señor en las nubes de los cielos. Así que no todo va a seguir. Es interesante que el Señor permitió un periodo de destrucción, de muerte en el pasado, pero luego lo detuvo. Introdujo el periodo de la gracia con su muerte, el periodo de las langostas.
Pero ahora está por terminar el periodo de las langostas, el periodo de gracia, el periodo de no hacer daño. Y está por volverse a repetir la historia de Dios conforme Él trataba el pecado y el pecador en el Antiguo Testamento. Yo no sé si usted quiera enfrentar a ese Dios sin el sello de Dios. Por eso, y concluyo, por eso los únicos afectados cuando termine la gracia, según Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice: y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Hacen bien o mal, tiempo de gracia les da la oportunidad de vivir, de comer, de experimentar, de elegir si quieren o no la salvación. Pero luego dice: sino solamente a los hombres que no tienen el sello, la señal de Dios en sus frentes. Los que van a sufrir tanto de la iglesia como en el mundo son aquellos que no estén sellados. Hermanos, y esto es un periodo que Dios tiene limitado, lo tiene controlado. Se llama el periodo de retener los vientos. Retener los vientos no es otra cosa que permitir que la gracia se prolongue un poquito más. Por eso Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 dice: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Así que el que está impidiendo que la gracia no termine es Dios. El que está impidiendo que sus juicios, como en el Antiguo Testamento, se repitan, es Dios. Y lo está haciendo por amor a nosotros, por el deseo de salvarnos. Pero los únicos que al final podrán evitar la ira y los juicios de Dios son los sellados. Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ¿hasta qué? Hasta que sellemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Captan cuando dice Apocalipsis 9:4 que los únicos que sí van a ser dañados y afectados por el poder y la autoridad que Dios le dio a las langostas, que no es otra cosa que las consecuencias de no vivir o aceptar el evangelio, son los que no tienen el sello de Dios, tanto en la iglesia como en el mundo? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude y tomemos en serio nuestra salvación. Yo creo que el tema ha sido claro. El tema ha sido claro. El periodo de la gracia en profecía. Un periodo confirmado, un periodo de esperanza, un periodo de oportunidad. Y lo vemos a las claras reflejado en el periodo de las langostas. Hermanos, ha sido un placer. Que el Señor bendiga su palabra, que disfrutemos, que utilicemos, que nos llenemos de la gracia. Que le digamos: Señor, gracias, gracias por decirlo de una y otra manera, que nos amas y tú has venido a salvar primero, porque después viene la destrucción. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Será hasta el próximo estudio. Repito, regálenme un minuto, no se vayan. Debido a mi agenda, viajo demasiado y estoy en diferentes lugares y países. Imploro que oren, hermanos, por este siervo suyo. Pero por el otro lado, también quisiera rogarles de que apoyen nuestros programas. Si no me encuentran a mí, si no me escuchan a mí, vengan a escuchar la palabra de Dios. Siempre tenemos a alguien, una hermana o un hermano, que comparten palabras cuando yo no estoy. Apoyen a nuestros programas, pongan en su agenda las horas, los horarios, y no dependan de una invitación vía correo, de una llamada o de un texto, sino pónganlo en su agenda y asegúrese de estar con nosotros cada viernes, cada sábado o cada día en la mañana en nuestros programas. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima. Nos despedimos con una oración.
Amantísimo Padre, gracias por el periodo de la gracia profetizado en Apocalipsis 9 del 1 al 4. Gracias, Señor, por el mandato de no hacer daño. Gracias, Señor, por prolongar tu misericordia, tu amor, tu gracia hacia el ser humano. Gracias, oh Dios, que es bien claro ver que los únicos que no van a ser afectados cuando se termine la gracia son los que están sellados en tu iglesia y los que serán sellados en las otras iglesias y en el mundo en el tiempo del fin. Bendícenos con fe, obediencia y sobre todo sometimiento a tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, agradecemos y exaltamos. Amén. Amén.